Hola, bienvenidos al podcast exclusivo de La Bruja Verde en Patreon del mes de agosto de 2021. En el podcast de este mes vamos a hablar sobre las 13 lunas paganas y vamos a intentar desentrañar cuál es el origen de estas 13 lunas. Además, haremos un pequeño recorrido por los tipos de calendarios que existen para aprender un poco más y luego ya nos centraremos en hablar sobre las 13 lunas paganas y también en cómo podéis crear vuestro propio sistema de 13 lunas si es que es lo que os interesa. Bueno, tenía muchas ganas de hablar de este tema. Hace unos meses os dejé un vídeo en Insta Stories porque yo trabajo con las 13 lunas. Os dejaré por aquí arriba en la i y si me acuerdo en la cajita de información ese vídeo, que es un vídeo de Instagram TV, donde hablaba sobre una cuestión referente a las 13 lunas. En mi caso, como pagana, y en lo que yo llamaría mi tradición personal, porque cada uno de nosotros cuando llevamos mucho tiempo acabamos creando lo que sería más o menos nuestra tradición personal, con lo que vamos integrando, con nuestras creencias, con lo que trabajamos, etc. Entonces yo como pagana en mi tradición personal siempre os digo que sigo los ciclos tanto solares o estacionales como los lunares. Entonces pues para mí es importante que hablemos de las 13 lunas porque es algo que yo sigo a lo largo del año. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto de las 13 lunas? Bueno, a lo largo del año tenemos 13 ciclos lunares, cada uno de ellos de aproximadamente 28 días o 28, algo días. Y los paganos, por lo general, no todos, porque claro, tenemos que entender que en el paganismo hay muchas tradiciones distintas, incluso hay muchas religiones diferentes. Entonces, aunque muchos paganos se rigen por las lunas, por ejemplo, para celebrar sus festividades en la luna llena del mes más cercana, por ejemplo, a un solsticio o a un equinoccio, o para celebrar una festividad concreta cuando llega la luna llena, también hay paganos que celebran las lunas nuevas y las lunas llenas. En la mayoría de los casos, las lunas llenas, porque claro, si celebramos también las lunas nuevas, son muchas festividades. Son las nuevas, las llenas, más las festividades estacionales. Todas las festividades que tiene el año, más las lunas nuevas y llenas, son muchas. Así que la mayoría de los paganos que celebran las lunas o que las tienen en cuenta suelen tener más bien en cuenta las llenas. A estas 13 lunas se le dan una serie de nombres. Hay unos nombres establecidos desde hace bastantes años, que son los que yo cada mes os comparto. Que en este caso os voy a decir la lista que yo siempre os suelo compartir, que es en enero la luna del frío, en febrero la luna acelerada, en marzo la luna de la tormenta, en abril la luna del viento, en mayo la luna de las flores, en junio la luna del fuerte sol, en julio la luna de las bendiciones, en agosto la luna del trigo, en septiembre la luna de la cosecha, en octubre la luna de sangre, en noviembre la luna del duelo, en diciembre la luna de las largas noches. Aunque hay otras listas, o bien porque hay tradiciones que han creado una lista alternativa, o bien porque hay tradiciones que han adoptado listas que proceden de otras culturas como los nativos americanos o han hecho una mezcla, o bien porque hay tradiciones que han creado una lista a partir del lugar donde viven, que es lo que yo os voy a explicar que deberéis hacer cada uno de vosotros. Entonces, a grandes rasgos, y de esto os voy a hablar, como os podéis dar cuenta, estas lunas, los nombres, expresan algo que ocurre en el momento de la luna llena de cada mes. Y los nombres tienen que ver con eso. Por lo tanto, vamos a hablar de todo esto. Para empezar, vamos a hablar sobre los calendarios. Los primeros calendarios no eran solares, eran lunares. En la antigüedad los seres humanos no tenían medios tan específicos ni tecnológicos para medir el tiempo y lo más palpable que tenían para medirlo eran los ciclos lunares.
Es decir, vosotros veis que aunque vayan cambiando los ciclos, por ejemplo, estacionales, el tiempo vaya pasando, la luna siempre está en el cielo y siempre tiene el mismo ciclo. Pasa el tiempo que pase, pasen los años que pasen y además desde cualquier punto de la Tierra, la luna sigue siempre el mismo ciclo y cuando termina su ciclo vuelve a empezar y se reinicia una y otra vez. Eso para ellos era algo palpable que les permitía medir el tiempo mediante lo que sería básicamente un mes lunar. Por lo tanto, ellos se basaban en la luna para contar el tiempo y sus meses. Llamaban a cada luna con el nombre de algo que ocurría en la naturaleza en ese momento, o con alguna actividad que realizaban siempre en esa época del año. Pero estos calendarios no eran muy exactos, ya que el año lunar y el año solar no tienen el mismo número de días. Un año lunar es más corto que un año solar, por lo que la luna de un mes no cae siempre en el mismo tiempo al año siguiente. Esto lo podéis ver si, por ejemplo, tenéis fotos de alguna celebración que hicierais en la luna llena de un año y al año siguiente, pues no cae exactamente el mismo día, obviamente porque el mes lunar no es de 30 ni 31 como en el calendario gregoriano, sino que es de 28 o 28 y pico, casi 29. Entonces ellos en realidad no estaban celebrando las mismas festividades o lo que realizaran los mismos rituales justo en el mismo momento que el año anterior. Con lo cual, a lo largo de la historia de la humanidad, las distintas culturas fueron buscando remedio y confeccionando distintos tipos de calendarios para poder conseguir medir el tiempo lo más exactamente posible. Entonces, a lo largo de la historia se han creado 3 tipos de calendario: los lunares, los solares y los solilunares. Como os he dicho, para intentar que sea todo cada vez más exacto. Los calendarios más antiguos eran los lunares. Miden el mes como el espacio que hay entre 2 fases lunares que por lo general suelen ser las lunas llenas, es decir, entre la misma fase. Luna llena comienza y termina cuando empieza la siguiente luna llena y se reinicia ese mes. Ese ciclo es, como os he dicho ya varias veces, de unos 28 días. Las culturas antiguas vivían acorde a las fases de la luna. Las festividades, por ejemplo, se regían por ciertas lunas llenas del año, algo que aún hoy queda en las culturas actuales. Por ejemplo, el cristianismo. ¿Nunca os habéis preguntado por qué hay ciertas fiestas cristianas que no todos los años comienzan en el mismo mes? Quiero decir, ¿nunca habéis pensado por qué estos cristianos un mes celebran el rocío en esta época y otro mes en aquella? O la Semana Santa, ¿por qué un año es en este mes y otro es más tarde? Pues porque se rigen por las lunas llenas. Todavía quedan esos vestigios de los tiempos antiguos. Algunas culturas aún usan el calendario lunar, como por ejemplo los musulmanes. Este calendario había que ajustarlo o reiniciarlo en algún momento, un punto concreto para que comience el año de nuevo. Cada cultura tenía el suyo, es decir, el momento concreto, que podía ser el inicio de una estación, la siega, la aparición de una estrella concreta en un momento del año en el cielo, etc. Antiguamente usaban este calendario tanto babilonios como chinos, incas, caldeos, griegos, romanos, celtas, japoneses, coreanos, vietnamitas, hindúes, etc. Pero la mayoría de estas culturas acabaron cambiando a otros calendarios. Después tenemos el calendario solar, que es el que todos conocemos. Sus días indican la posición de la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Sus años tienen 365 días y se añade un año bisiesto cuando corresponde, cada 4 años. El calendario juliano y el gregoriano son calendarios solares. Es el calendario convencional mundial establecido y de hecho, como curiosidad, os digo que hay culturas que tienen otro tipo de calendario, que puede ser lunar o puede ser solilunar,
pero para poder comerciar, para poder tener tratos con otros países de otras culturas, pues necesitan usar también este calendario o adaptarlo porque si no, pues no les cuadra. Entonces hay algunos que utilizan los dos o han adoptado más recientemente el calendario solar, pues por esto, ¿no? Con el tema de la globalización, básicamente. Después tenemos el calendario solilunar. El calendario solilunar tiene en cuenta los ciclos del Sol y de la Luna. Los ciclos del Sol determinan las estaciones, los ciclos agrarios, y los ciclos de la Luna, sobre todo, sirven para regir las festividades, cuando comienzan las festividades. Estos calendarios deben añadir un mes más cada cierto tiempo, es decir, que algunos años tienen 12 meses y otros años tienen 13. Ya que el año solar y el lunar no son iguales, no son igual de largos, entonces hay que ajustar de esa manera. Los chinos, los hindúes y los judíos tienen este tipo de calendario actualmente. El calendario lunisolar. Ya hemos explicado los tipos de calendarios que existen, aunque nosotros aquí nos centramos en las 13 lunas. Pero creo que es importante que hayamos aclarado todo esto y explicado que, por ejemplo, la mayoría de culturas antiguas utilizaban un calendario lunar. Por lo tanto, existe la posibilidad de que en algún momento ellos hayan dado nombre a las lunas, o no. A lo mejor simplemente se regían por el calendario lunar para medir el tiempo, nada más, o para utilizar sus fases para algo concreto. Es decir, nosotros también muchas veces los que hacemos jardinería usamos las fases para cosas concretas. Por ejemplo, y bueno, ya esto es muy a grandes rasgos. Para plantar, por ejemplo, queremos que la luna esté menguante porque crecen más las raíces que las hojas. Y también para recolectar raíces. Si queremos que crezcan las hojas, pues tiene que ser con la luna creciente. Igual que si queremos recolectar plantas que tienen la hoja grande, o queremos que la sustancia de la planta esté en las hojas, pues utilizamos la luna cuando está creciendo, por ejemplo. Entonces la luna se ha utilizado para muchas más cosas y es posible que también la usaran para eso. Pero bueno, ese no es el tema del podcast. Continuemos. Como hemos dicho, en la antigüedad daban a cada luna un nombre. Esto permitía culturizar y perpetuar el conocimiento de la tribu o civilización, conocimiento que tenía que ver con el lugar donde vivían y lo que realizaban ellos, esas personas, concretamente en esa época. ¿Qué florecía? ¿Qué animales había? ¿Cuándo cazaban? ¿Cuándo sembraban y recolectaban? ¿Cuándo había sol y cuándo llovía o había nieve? Incluso a qué deidades se honraba. Con lo cual podemos asumir que en un mismo continente distintos pueblos y tribus daban un nombre diferente a cada una de las 13 lunas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque yo os haya hablado brevemente de un calendario que es el que suelo compartir cada mes, una entradita desde, no sé la cantidad de años que hace, desde 2009 o no sé, o 2010, pues os comparto cada mes esas entradas para que tengáis algo por lo que regiros. Pero el tema es que el calendario de 13 lunas tiene que ser algo propio del lugar donde vosotros estáis. Y esto lo voy a ampliar más. Entonces, cada uno de esos pueblos tenía sus propias lunas por esta razón. Realmente porque el clima, los animales, los cultivos y los acontecimientos meteorológicos son diferentes en cada lugar. Con lo cual, los que hoy en día seguimos recordando, honrando, incluso celebrando cada luna, debemos crear nuestra propia tabla de lunas llenas personal, ya que vivimos en lugares muy diferentes del planeta, incluso, por ejemplo, en la misma península ibérica, todos lo sabemos, no es lo mismo la temperatura que tenemos aquí en Huelva, por ejemplo, en agosto, que la temperatura que tienen en Asturias, por ejemplo, es completamente diferente. Y los animales que a lo mejor hay en esta zona no son los mismos que hay allí. Los ciclos agrarios no son los mismos, porque aquí básicamente en marzo o abril ya está el trigo recogido y allí lo recogen más tarde, etcétera.
Y por tanto estas lunas, cuando tengamos apuntadas nuestras propias lunas, nos recordarán los cambios de la Madre Tierra cada mes en el lugar donde nosotros vivimos. Y también son una manera, por supuesto, de transmitir el conocimiento a otras personas, conocimiento relacionado con las estaciones, con la Madre Tierra, con los ciclos de la Tierra a través de lo que sería el mes lunar. Ahora bien, hablemos de las 13 lunas en relación al paganismo actual, porque claro, podemos estimar que quizás las culturas antiguas de Europa dieran nombre a esas lunas, pero realmente no sabemos qué nombre le daban, ni tampoco sabemos si realmente lo hacían. Lo que sabemos es que en el siglo XX, en Europa, en países occidentales y en países desarrollados, se usa este calendario pagano de 13 lunas. Y no solo eso, que además hay otra cosa que no he dicho y que además también me mueve mucho a realizar este podcast, y es que hay un fenómeno muy particular, que es que, por ejemplo, algunos de nosotros llevamos escribiendo sobre estas lunas, como os he dicho, desde muchos años. En mi caso, yo llevo celebrando estas lunas desde 2002. Bueno, pues está ocurriendo un acontecimiento cultural muy curioso, y es que últimamente, cada mes básicamente, en los periódicos y revistas, sobre todo online, nos hablan de estas lunas. Utilizan los nombres de las lunas llenas paganas para nombrar a las lunas. Y es muy curioso, muy curioso, porque, por ejemplo, cuando eres una persona que llevas tantos años compartiendo información sobre la luna de cada mes, y de pronto, después de años y años, algo que quizás puede parecer como información para una minoría, o puede parecer información que utiliza una serie de personas que son como un poco parias de la sociedad porque hacemos algo que no está tan aceptado o algo así, de pronto, mundialmente, los periódicos y revistas comienzan a usar los nombres de nuestras lunas. Con lo cual ya no es algo que sea para una minoría, sino que los nombres de las lunas llenas paganas están saliendo en periódicos y revistas. Y yo hay veces que, y esto es anécdota totalmente y un poco improvisado, yo hay veces que me pregunto, ¿estamos paganizando el mundo los que llevamos desde hace tanto tiempo hablando de estos temas, en concreto, en este caso, hablando de las lunas? Porque si no, ¿cómo han llegado esas lunas ahí? A esas revistas, a esos periódicos, a los periodistas. También existe la posibilidad de que muchos periodistas de nueva generación sean paganos. También existe la posibilidad. Pero volvamos al tema. Las lunas de cada mes se comenzaron a popularizar en Europa y en Norteamérica en el siglo XX, debido a la ascensión y el boom de la Wicca. Recordemos que hubo un boom de la Wicca muy grande a finales de los 90 y principios de 2000, aunque la Wicca es anterior, surgió sobre los años 50, pero hubo un gran boom de la Wicca, como he dicho, finales del siglo XX, principios de 2000, es decir, principios del siglo XXI. Todos los que fuimos wiccanos aprendimos estas 13 lunas y las integramos el trabajo con el ciclo de las 13 lunas gracias a Wicca. Hubo muchos paganos que no profesaban la Wicca y se llamaban a sí mismos solo paganos o paganos eclécticos, así es como se presentaban a sí mismos, que también integraron y comenzaron a seguir el ciclo de las lunas paganas o el año lunar pagano. Y está perfectamente bien porque obviamente si pretendemos que esto es algo mucho más antiguo que la Wicca, pues está bien que otros paganos también las adopten. Y muchos de nosotros, incluso aunque ya no seamos wiccanos, seguimos aún esta rueda del año lunar. No importa que sea como un calendario que nos cuenta lo que ocurre cada mes en la naturaleza, o como una festividad mensual para hacer algo especial, porque esto también es importante. Por ejemplo, en Wicca se celebran estas lunas, es decir, son festividades menores, aunque hay tradiciones de brujería que dicen que las lunas llenas son más importantes que las 8 grandes festividades de la rueda del año. Pero bueno, muchos wiccanos
celebran las lunas como una festividad y lo que se celebra básicamente es lo mismo que la festividad que toque ese mes o la que esté más próxima, pero con un corte un poco más lunar y un poquito una celebración más pequeñita. A veces a lo mejor no la celebramos como paganos, pero sí que lo que yo digo es que esta luna trae un conocimiento. A mí me gusta siempre hablaros de que necesitamos realinearnos con los ciclos de la Tierra. Y para eso siempre os digo que debemos seguir la rueda del año, celebrar la rueda del año e ir trabajando con la tierra. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo cultivando en mi jardín, por ejemplo, saliendo a la naturaleza a lo largo de todo el año, hago esas excursiones, hago salidas espirituales, todo eso. A mí todo eso me permite, observando la naturaleza también, como os he dicho, los animales que hay, cómo están las cosechas, todo eso en Instagram me veis a hacerlo. Os pongo fotos de esas cosas siempre, o sea que podéis saber perfectamente qué hago, os pongo fotos de todo eso. Yo sigo esos ciclos, me rijo por esos ciclos. Entonces, el seguir las lunas llenas del año, que cada una tiene un nombre, también es algo cultural. Puedes usarlo como un ciclo para 13 festividades, pero también puedes usarlo como un ciclo cultural que te va a mostrar cómo cambia la Tierra cada mes. Incluso la propia luna, porque no está ni siquiera en el mismo sitio, los colores de la luna cambian. Por ejemplo, ¿por qué hay una luna que se llama la luna de sangre, que es la de octubre? Pues aunque tenga una historia detrás, la luna de sangre, y nos hable de la caza, de que en aquella época los cazadores salían antes del invierno a cazar todo lo que podían y luego a conservar esa carne y hacer embutidos y hacer carne ahumada y todo eso, no es solo por eso, porque se derramara sangre mientras que se cazaba, sino porque en octubre la luna suele ser de color naranja. Suele ser rojiza, luna de sangre. Esta historia la he contado 1000 millones de veces. ¿Por qué es de ese color? Pues porque en esa época del año suele haber como polvo en suspensión. En noviembre también suele ser rojiza. Entonces, el polvo en suspensión crea como una especie de filtro que hace que se vea la luna de ese color rojizo. Entonces, ya veis lo que os decía, ese nombre está diciéndonos algo. No es solo que sea un nombre bonito o un nombre evocador, es que nos está explicando ya dos cosas: que en la antigüedad los hombres en el hemisferio norte, en esa época del año, salían a cazar para poder sobrevivir en invierno con toda esa carne que acumulaban, pero también que la luna tenía ese color en esa época del año. Es interesante, es interesante. Bueno, sigamos. Sin embargo, ¿de dónde proceden estas lunas? Porque claro, sabemos que estas lunas se usaban en Wicca. O más bien, ¿de dónde procede el sistema de poner un nombre a cada luna relacionado con un acontecimiento de la naturaleza? Si investigamos en los libros de Wicca, por antiguos que sean, no te cuentan de dónde procede esta práctica. Solo nos hablan de que las antiguas culturas tenían calendarios lunares, que es lo mismo que yo os he contado. Cuando yo he investigado extensamente, solamente he encontrado referencias de creadores de calendarios lunares wiccanos bastante antiguos, los más antiguos que existen, que nos dicen que o bien crearon su calendario con ese sistema de lunas, con esos nombres, a partir de calendarios muy antiguos de revistas británicas del siglo XIX o principios del siglo XX, pre-Wicca. Es decir, estos calendarios supuestamente estaban en esas antiguas revistas que ya se perdieron antes de que se creara la Wicca, y eran hipotéticamente estos calendarios los que usaban las brujas inglesas, de nuevo pre-Wicca. Es decir, lo que muchos diréis, brujería tradicional británica. O bien hay otros autores que nos dicen que estos nombres y este sistema de 13 lunas y tal pertenecen a un antiguo linaje de brujas británicas, que es el linaje al que ellos pertenecen y les ha llegado así ese sistema. Sin embargo, si investigas de dónde procede el calendario de 13 lunas, por todas partes te aparecen calendarios provenientes de tribus nativos
y mucho más palpable en cuanto a pruebas, porque es un conocimiento que siguen teniendo esas culturas, multitud de tribus siguen usando este calendario. No solo usan lo que yo estoy denominando como las 13 lunas paganas con sus nombres y tal, sino que además también usan el calendario lunar, lo que os he explicado al principio, que es un calendario lunar. A ver, no dudo que en Europa y otros continentes como Asia y África, al usar calendarios lunares en la antigüedad, pudiera cada pueblo tener su propio calendario con sus meses lunares y con sus nombres propios del lugar. Después de todo, ya vemos que el ser humano ha hecho las mismas cosas en distintas partes del mundo cuando no podían tener contacto con otros continentes. Pensemos en un ejemplo que os he dicho muchas veces, el de la palabra chamanismo, etiqueta que dieron los antropólogos a prácticas que realizaban distintas culturas en distintos continentes sin haber tenido contacto, ya que eran muy similares. No dudo que en Europa se pudieran tener estas lunas, sin embargo, el conocimiento por parte de estas lunas en las culturas norteamericanas nativas nos llegó en siglos muy posteriores, en los que ya no sabíamos qué es lo que hacían las culturas que había aquí en Europa y de las que procedemos. Actualmente los arqueólogos siguen desenterrando muchas cosas y descubriendo muchas cosas que no conocíamos sobre las culturas antiguas de Europa, pero tenemos muchas lagunas y realmente no sabemos si usaban esos nombres y mucho menos qué nombres le daban a esas lunas. Eso no se ha perpetuado, eso no se ha guardado en ningún registro, entonces no tenemos eso, pero sí que tenemos las lunas de la cultura, de las culturas norteamericanas, que cada tribu tiene nombres diferentes, pero que usan ese sistema y que es una práctica que ellos tienen en su cultura. Por lo que me parece lógico que en realidad Wicca tomara este conocimiento de las culturas nativo norteamericanas y las transformara. A veces, porque algunas, como la luna de la fresa, es una copia descarada de una luna nativo norteamericana puesta en un mes donde allí hay fresas, pero que aquí en Europa no las hay. Con lo cual, cuando hablan de la luna de la fresa, cuando un pagano habla de la luna de la fresa, mira chicos, si vives en Florida o algo así, lo veo lógico, pero si vives en Andalucía, no. Porque aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que es lo que explicaba en aquel vídeo, la fresa se empieza a recoger en diciembre. Las primeras fresas se recolectan en diciembre, van en tandas y no hay fresas en verano. Aquí en Andalucía no hay fresas en verano. Pues no. Además, en los círculos más estudiosos paganos siempre se cuchichea sobre qué tal tradición o el linaje de tal o cual elder se descubrió que era falso e inventado. Ya la experiencia misma nos dice que cuando la fuente es una larga estirpe de brujas británicas, probablemente es una fuente falsa. Y esto puede sonar polémico, pero es lo que en el paganismo y en la brujería europea es el conocimiento que nos ha deparado la experiencia de ser paganos durante muchos años, que hemos visto muchas cosas de estas. Y por eso también decimos muchas veces, no te inventes un linaje, porque todo se sabe, incluso la gente que es importante y tengo una tradición, al final se descubre que el linaje es falso, entonces no. Y pues opinión personal es que las lunas tal y como las conocemos como sistema cultural y tal, las 13 lunas paganas, pues beben mucho de las 13 lunas nativo norteamericanas. ¿Que se acopla muy bien a Europa? Claro, porque nosotros también hemos tenido culturas nativas que hacían cosas similares. Claro que se acopla muy bien, integramos muy bien ciertas cosas de culturas que son muy animistas o que son muy panteístas. Sí, totalmente, las integramos muy bien porque yo soy de la opinión de que Europa, y no solo Europa, los países desarrollados se están volviendo a un contacto con la tierra y una espiritual más natural y en definitiva más animista. Así que claro que esa información nos sirve y la podemos integrar. Pero bueno, démosle el origen que tiene realmente, ¿no? Bueno, esa es mi opinión.
En cuanto a la diferencia de las 13 lunas llenas de los paganos europeos y de las tribus nativo norteamericanas, la diferencia es que el calendario de 13 lunas europeo comienza con la primera luna de enero. Es decir, nos ponemos de acuerdo con el calendario gregoriano. Y el ciclo de 13 lunas de los nativos norteamericanos suele comenzar en primavera. Pero ambos tienen 13 lunas, obviamente su lunación es de 28 días porque en todo el planeta el ciclo lunar tiene la misma duración, obviamente. Cada luna representa algo estacional igualmente y nos recuerdan a una cultura pues apegada a la tierra, a los ciclos agrarios y que observa los ciclos estacionales y todo esto. Esto lo tenemos en común. Bueno, y ahora vamos a entrar en la parte práctica. Porque claro, yo os estoy diciendo que cada uno de nosotros, en nuestra práctica personal, de hecho, si vosotros pertenecéis a alguna tradición o algo y tiene sus lunas, también podéis realizar esta actividad para tener vuestra propia lista personal. Entonces, lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros es tener una lista de 13 lunas que sea nuestra. En mi caso, yo tengo un diario que ahí es donde tengo apuntadas mis 13 lunas y que básicamente este podcast se basa en mi investigación que está en ese diario. Entonces, para poder hacer una lista de cómo queremos que se llamen las lunas de cada mes, en nuestra propia tradición personal, pues tendremos que observar a lo largo de un año o más, porque por ejemplo yo el trabajo que hago en este diario es ir observando, este trabajo lo tengo hecho no solo en este diario, en muchos otros diarios, en varios libros de las sombras que tienen que ver con la brujería verde. A lo largo de los años he realizado este trabajo una y otra vez, incluso en los diarios de jardinería siempre estoy observando este tipo de cosas y lo vuelvo a apuntar porque es como un trabajo que hago, que reviso constantemente y que vuelvo a hacer. Entonces, como os decía, para poder hacer vuestra lista de 13 lunas tiene que ser una lista adaptada a donde vosotros vivís y tenéis que observar una serie de cosas. Podéis hacer simplemente una lista que os pongáis en vuestra agenda o en un diario que tengáis y cuando llegue el mes observar los cambios más significativos o lo que a vosotros concretamente, personalmente, os llama más la atención y apuntar una serie de nombres que os gustaría, porque a lo mejor os va a resultar difícil ponerle un nombre. Yo a algunas lunas le tengo 2 nombres incluso. Y hay veces que a lo mejor apuntas 3 o 4 y conforme va pasando el tiempo dices, no, me gusta más este. Pero hay algunos que todavía le tengo 2 nombres. O podéis hacer un trabajo más extenso, como hago yo, que es yo tengo un diario. Y entonces ese diario está dividido. Al principio tengo un resumen, que este podcast se basa básicamente en el resumen que tengo apuntado en la parte delantera del diario. Es un diario azul que os he enseñado a veces en fotos. Es un cuadro de Van Gogh que tiene como un cerezo y pues ahí tengo puesto, en mi caso yo tengo puesto un resumen, tengo puesto el mes, tengo puesto cómo llamo yo a esa luna, tengo puesto un resumen de por qué llamo así a esa luna, que al principio a lo mejor no vais a poder hacer eso porque tenéis que observar una serie de cosas y luego a lo largo del año en la actividad que yo he realizado, porque yo así lo he decidido, pues he ido apuntando una serie de cosas que he ido observando. Obviamente puedes apuntar pues los nombres convencionales de esa luna, los nombres que se encuentran en libros, los nombres establecidos, porque claro, tenemos, como os he dicho al principio, os dije una lista de nombres establecidos que vienen en las agendas y tal. Algunos puede que os coincidan y os valgan y podéis dejar ese nombre y otros puede que no. Entonces yo tengo también apuntados los nombres comunes y luego observo cosas y esas son las listas que yo tengo, como por ejemplo qué plantas silvestres florecen ese mes, el mes de esa luna, qué plantas cultivadas florecen, los cultivos que vemos en los campos, que eso es algo que yo siempre os pongo fotos, donde yo vivo desde hace muchos años os pongo fotos porque sigo eso, los cultivos que vemos en los campos donde nosotros vivimos, los frutos que da el huerto. Claro, para esto necesitáis que o tengáis vosotros un huerto o tengáis a algún familiar que tenga huerto, porque en el supermercado no es lo mismo.
porque las frutas y las verduras se meten en cámaras y las tenemos mucho más tiempo que el momento en el que se plantan y se recogen. Entonces, para eso necesitáis saber lo que se plantan en los huertos ecológicos. Por ejemplo, también acontecimientos meteorológicos. Yo apunto también los acontecimientos meteorológicos. Los pájaros que vemos. Eso a vosotros a lo mejor os interesa o no. Para mí, yo estoy pendiente todo el año de los pájaros que vienen y van. Desde siempre, desde hace muchos años. Yo siempre os digo, y os he dicho en algún otro podcast, que una buena bruja verde tiene que saber no solo cómo se llaman todas las plantas que crecen alrededor de donde tú vives, sino los pájaros que hay en el tejado enfrente y todos los que tienes alrededor. Y de hecho yo hago una actividad, porque yo soy yogi, y como una actividad de mindfulness, hago una actividad en la que estoy meditando y escucho los pájaros y escucho por aquí detrás uno y digo tórtola, por allí escucho otro y digo estornino, por allí escucho otro y digo gorrión, y así, ¿no? Con todos los que hay, gaviota, todos los que suenan. Y pues eso es algo que hago yo, que no me ha enseñado nadie ni lo he sacado en ningún libro. Es que yo tengo mis propias actividades. Pero eso lo puedo hacer porque desde que tenía 16 años o así he estado aprendiendo los pájaros que hay a mi alrededor. De hecho, también es que mi padre me ha estado enseñando desde que era bastante chica. Pero en el momento en que yo me puse y dije quiero aprender esto, pues fue con 16 años. También apunto insectos que vemos, porque hay insectos que están en una época del año concreta. Otra cosa que me habéis visto infinitamente poner, de hecho tengo incluso entradas en algunos de mis blogs, tareas del hogar estacionales que se hacen ese mes. A ver, podéis apuntar, estos son ideas, son cosas que yo tengo puestas, pero se os pueden ocurrir infinitamente muchas otras. Festividades paganas que se celebran ese mes. Algunas pueden ser las que vosotros celebráis, pero podéis apuntar alguna otra que os puede resultar interesante porque son las festividades que celebran amigos, por ejemplo, o festividades que tú no las celebras pero que ves que son importantes en la comunidad, por si quieres añadir más también. Esas son las cosas que yo apunto y ahí podéis coger muchas ideas. Entonces, luego yo os decía que los nombres son muy personales, por ejemplo, y muy del lugar donde vives. Os voy a poner el ejemplo de 2 lunas que yo les he dado ese nombre en mi tradición y que os vuelvo a decir que eso es mío, no es de ningún libro y forma parte de mi tradición personal. Por ejemplo, para mí esta luna, la de agosto, para mí es la luna abrasadora. Yo la llamo la luna abrasadora. Yo vivo en Huelva, soy andaluza, vosotros sabréis que ahora mismo tenemos una ola de calor y que hay zonas de Andalucía donde se van a llegar a 40 y tantos grados este fin de semana y bueno, desde el miércoles están en alerta. Aquí en Huelva estamos un poquito mejor, pero también hace calor. Entonces, agosto aquí es el mes más duro. Si además sois personas que no resistís mucho el calor, agosto es terrible. Entonces, todo el mundo está esperando aquí en Andalucía que termine agosto. La mayoría de la gente... porque es un mes muy duro por el calor. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que salir a trabajar y trabajas en la calle o tienes que andar mucho por la calle en agosto, puedes coger una insolación, te puedes deshidratar, puedes sufrir quemaduras solares. Es muy duro, es muy duro. Aparte de la cantidad de sudor y tener que estar durmiendo por la noche en Andalucía en agosto es muy duro. Entonces yo la llamo la luna abrasadora, tiene que ver con el lugar donde vivo. En cambio, a la de septiembre la llamo la luna de la esperanza. ¿Por qué? Pues porque para mí personalmente en septiembre, aunque todavía hace calor como en agosto, ya es como que llega la esperanza de que se va a ir el calor extremo y vamos a vivir un poquito mejor, como una pequeña primavera donde hay un poquito más de fresquito, más brisa, aunque aquí no hay otoño, pero... a mí me trae esa esperanza, entonces yo la llamo la luna de la esperanza. La verdad es que si alguien escuchara que la llamo la luna de la esperanza, no tendría ni idea de por qué si no ha escuchado esta historia. Y así, ¿no? Pues vamos creando nuestros propios nombres. Como os he dicho, las podéis celebrar si queréis y para celebrarlas básicamente pues se hacen rituales similares a los que se hacen cuando se hacen festividades estacionales, con, por ejemplo, poniendo un altar que se adorna, haciendo libaciones a deidades, que en este caso muchas veces hay personas que se centran en deidades lunares, pero hay otras personas que en vez de centrarse en deidades lunares, pues se centran en las mismas deidades que en las festividades
que ocurran ese mes. Una festividad que esté centrada, por ejemplo, en la cosecha y que se centre en una deidad de la cosecha tal, pues a lo mejor en esa luna, si quieren celebrar, pues también le hacen ofrendas a esa misma deidad, solo que hacen una festividad más pequeña. Y en cambio hay otras personas que se centran exclusivamente en deidades lunares. Y está bien, porque hay muchas ramas paganas y hay muchas tradiciones. Y luego hay personas, como os dije antes, que cuando llega la luna celebran la festividad estacional, porque en la antigüedad se regían por las lunas y es cuando se celebraba, y no hacen dos festividades separadas. Hay muchas posibilidades, como podéis ver. Bueno, espero que os haya gustado mucho este podcast, que os haya servido, que os haya interesado. Muchísimas gracias por continuar aquí conmigo. Muchísimas gracias de nuevo otra vez a las nuevas patronas que han entrado. Y pues os deseo un feliz agosto y una feliz luna del trigo. Para mí, luna abrasadora, porque el trigo ya se recogió en marzo o abril o así. Una feliz luna. Y como siempre os digo, bueno, pues nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!